Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Django Romance. Escuchó un disparo basados en el libro. Ya confesé mis crímenes. No sirve de nada llamar a un abogado. Terminaré en la cárcel de cualquier manera. Saifa, tú y yo somos hermanos. ¿Cómo puedo no saber si estás diciendo la verdad o mintiendo? Pero todo el mundo piensa eso ahora. Tú también deberías pensarlo. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Qué estás escondiendo y encubriendo para los demás? Trata de vivir una vida mejor. Enfócate en tus estudios y estudia bien como siempre lo haces. ¿Quieres que viva bien mientras mi hermano vive en este estado? Así que de ahora en adelante no tienes que visitarme más. No deberías de venir a lugares como este con demasiada frecuencia. Cylon miró incómodo a Saifa. No le importó lo que dijo y deliberadamente mencionó algo más, como si estuviera evitando responder a su pregunta. Se sintió ofendido por su intento de ayudar a Saifa. Miró hacia él lleno de resentimiento. Aunque él y Nabdao están pensando en formas de ayudarlo, él mismo elige quedarse y seguir cargando con el crimen. Incluso si no cometes un crimen, ¿aceptar la responsabilidad? Saifa permaneció en silencio como antes, pero esta vez Silo no tuvo paciencia para escuchar más. Se levantó y se fue enojado. De hecho, mientras Saifa pudiera hablar sobre lo que sucedió ese día, podría encontrar alguna oportunidad para sacarlo del camino. Pero en este momento es como si Cylon estuviera tratando de remar solo en el agua. Todo lo que hizo fue un desperdicio de esfuerzo y no sirvió de nada. Pero al final, por mucho que tuvo que remar de un lado a otro, Cylon optó por seguir haciéndolo. Después de que Cylon decidiera dedicarse al trabajo a tiempo completo, volvió a trabajar en el garage, empezando por ayudar a abrir la puerta hasta acabar de atender el coche del último cliente a las 8 de la noche. Pero en realidad, después de limpiar la tienda ya a las 10 de la noche, aunque los ingresos de trabajar en el garage no podían compararse con los de ser camarero, había la posibilidad de que tal vez podría encontrarse con clientes como la última vez. Cylon no quería correr el riesgo. Una vez le pidió al gerente que solicitara un trabajo aquí, teniendo en cuenta que su suerte sigue siendo buena. El gerente está buscando un nuevo empleado para reemplazar al empleado recién renunciado. De todos modos, ganar un poco de dinero es mejor que no tener un centavo. Después de pensar con optimismo por un momento, sus pies se movieron hacia la señal de la parada del autobús. En una noche tan oscura, no había nadie más esperando el autobús excepto él. Y a medida que avanzaba la noche, los autobuses pasaban cada vez menos. Los ojos negros atravesaron la oscuridad hacia el centro de la carretera para ver si el autobús que iba a tomar estaba a la vista. Pero en ese momento, una moto de repente salió volando de la carretera. ¡Cylon! ¡Bang! Sin esperar a que Cylon se recuperara, una voz lo llamó por su nombre, seguida de una voz familiar, haciéndolo temblar de miedo. Su instinto de supervivencia lo empujó a huir y encontrar un lugar para esconderse. ¡Sube a la moto! Cylon giró rápidamente la cabeza y miró a la persona que hablaba, para ver quién era. Aunque estaba sorprendido de que la persona que apareció frente a él fuera Kang, en este momento no le importaba quién o qué sucedió. Rápidamente saltó al asiento trasero de la bike. Kang aceleró rápidamente y Cylon abrazó su cintura con fuerza. Sonó un disparo acompañado del sonido del acelerador de la otra moto.